Ok, oremos. Padre nuestro que está en los cielos, damos gracias una vez más por tu presencia en nuestras vidas, y a pesar de que tenemos dificultades y obstáculos y cosas porque estamos en un mundo caído, pedimos tu presencia en nuestras vidas, tu fuerza, tu protección, y pedimos especialmente para Pastor Juan con las cosas que están pasando con su iglesia, y tiene muchas cosas que vienen de muchas direcciones y que le está afectando, y por cada iglesia representada aquí con los pastores, cada uno, sabemos que tú has dado la promesa de que las fuerzas del infierno no van a prevalecer sobre tu iglesia, y aunque es la verdad, todavía nos ataca, y pedimos tu protección. Pedimos por David, su salud y todo lo que él está pasando con la muerte de su esposa, y entonces las cosas de su salud, que también le das fuerza y ánimo de seguir adelante. Y pido por mi suegra y mi esposa, cuidando a ella, y sabemos que esas cosas pasan con la edad, pero pedimos tu consuelo, tu consolación y tu presencia en esos momentos. Te pido también para la clase que podamos seguir avanzando, y una vez más doy gracias por cada alumno y lo que están haciendo para estar aquí y de aprender del griego. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ok. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la tarea de la semana pasada o antepasada? Algunos no han podido mantener el ritmo a la manera que quieren, pero no se desanimen, siguen empujando, esforzando y haciendo lo posible. Y poco a poco, si uno se queda mirando a dónde hemos llegado, bastante impresionante en 14, 15 semanas lo que se ha aprendido. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta sobre una palabra. Ok. Pues hay varias, pero bueno. Esta, cuando nosotros vemos el vocabulario de la semana 14, Ajá. hay una que tiene una preposición que es la preposición epi. Y es Ajá. epi, erota, y acá se coloca como eperotao, ¿cierto? Y significa pregunto, pido o demando. Y la Ajá. palabra erota, que es pregunto, pido o solicito. O sea, yo veo que lo que llamamos nosotros el tema o la raíz erota, en ambas es la misma y por eso está pregunto y pido. Al colocarle epi, ¿cambia de demando a solicito en la acción de la persona o por qué es? Normalmente las preposiciones con los verbos no cambian mucho el significado del verbo. Eh, no sé, no he pensado, pero no tengo una manera buena para aplicar esto al español, pero la manera para mí en el inglés, nosotros usamos mucho la palabra up con los verbos. So, la Sí, madre puede mandar al hijo limpia el cuarto. So, clean your room. Pero en inglés, si la madre le dice clean up your room, es dar un toque más de un- limpieza, okay? Un poquito más pristina. Entonces, ok. eh, pero el griego puede ser que hace esto un poquito, de dar un poquito más con la preposición, depende de la preposición, por supuesto, pero muchas veces ya con el koiné no estaba ya con esta énfasis. Más o menos la raíz del verbo con la preposición o sin la preposición se queda igual. Ok, Una, perfecto. Son. una vez más, cuando hay
por ejemplo, eso de pregunto, pido, solicito, ya eso está dando más la manera que va a usar este verbo con el contexto. Normalmente se usa en este contexto y no se va a usar la otra forma del verbo en otro contexto. Y entonces se da la tercera palabra en manera de traducir esos verbos. Pero Vale, no puedo pastor. dar más razón por qué por la preposición se dio el toquecito eso diferente. Ok. Una ¿Ok? pregunta también con el vocabulario. La palabra Ujú. fariseos, que es la Ajá. palabra para fariseo, eh, ¿sale con mayúscula ahí porque es un nombre propio? ¿O simplemente estaba ahí en el No. vocabulario? Yo tendría que mirar a ver si en el griego, en el texto de la Biblia, normalmente tiene con mayúscula. Y déjame ver aquí si Porque en la forma léxica de fariseo sí sale ajá, con minúscula, pero en la otra fórmula, cuando dice oh fariseos, sale con mayúscula. ok, yo lo veo que Rafael lo tiene con mayúscula. Ok, Mouse también lo tiene con mayúscula. Eh, Ok. yo voy a buscar en esta semana a ver si en el texto griego lo tiene con mayúscula. Vale, porque podría ser un nombre Y propio cuando lo tomamos como una secta del judaísmo, o sea, como los herodianos, los celotes, pero nosotros en español no lo colocamos sino como un nombre común, no lo colocamos, aunque es un nombre propio en un sentido, nunca lo colocamos ahí con mayúscula. Entonces era por eso. sí, y creo que el griego tampoco lo tiene de mayúscula, pero voy a chequear. Vale, y la última pregunta con tiempo, que es con la palabra tiempo. Yo sé que está Cronos y está Kairos, ¿cierto? Ajá. Cronos como la palabra tiempo del cronómetro, del tiempo de las horas que pasan y Kairos tiene que ver con otro tipo de uso del tiempo. Cronos va a ser más como midiendo el tiempo, Sí, como horas, así, minutos, marcando segundos, eso. sí. Y el otro es más de Cronología, como como por ejemplo por Cronos. eventos. Ajá. Y la otra es más como temporada, tiempo del año. eh, em, de esta forma es el tiempo. Una pregunta. Si en el caso del Kairos, perdón, del Crono, supongamos que vamos a decir tiempo de cosecha o tiempo de sequía o un tiempo de la lluvia, donde no es necesariamente medible, pues, como tal, es como una etapa. Allí usaríamos el Kairos. Sí, sí, el Kairos es Sí, más como yo dije, de temporada, un tiempo sí. diseñado, apartado. Eh, tenía esta idea, pero el Cronos tiene más la idea de como midiendo, dando eh, más las horas en ese sentido. Sí, Eh, por eso la palabra en español de cronómetro, para poder sí, hacer medición de tiempo. sí, de la palabra Cronos viene cronómetro. Pastor, una pregunta ahí, qué pena la Ajá. última. Eso era una palabra que es la palabra para vivir, el verbo vivir que es sao. Ahí está la Es- palabra, esa Está palabra. aquí, Sí. Esa. ¿Cómo, primero, cómo se lee? Sei, Zei. O sea, que hace uno eh, el tono, el acento, hace la separación, ¿cierto? Zei. sí, sí, va a ser, aquí se va a dividir la palabra, ¿no? Ok. Y entonces es esto aquí es zeta, que es como una D y zeta junta, ze, sei, Zei. ¿ok? Ok. Sí, sí. ¿Ok? Zei. Y entonces, eh, ¿y por qué? ¿Cuál es el morfema que nos indica que es el futuro? Sigma. Sigma, muy bien. ¿Ok? Ahí tengo Sigma. a sigma, pero la vocal que era, ahí cambió a eta.
¿Por qué? porque teníamos la forma léxica era con omega, sí, sao, y al hacerla esta sigma, sao, más sigma, más ei, que es la tercera, que ese es el morfema final, No, sigma es la no, voz activa. no, no. Se convierta a eta porque como es un verbo de contracción o contraída, Sí, entonces el alfa se alarga a eta ok, antes de la sigma porque es la morfema del futuro. No, o- no tiene nada que ver con la omega. ok, Es porque la raíz es de alfa y alfa y los verbos de alfa y epsilon sí, se alarga antes de la sigma a eta. Y los verbos que terminen en Omicron se alargan a omega, omega. ok, Ya, perfecto, ya, listo, gracias, pastor. ok. Es que estaba partiendo mal la palabra, porque yo la estaba partiendo con la omega y es hasta el acento que está en el alfa. Ahí está haciendo mal la forma del tema o la raíz. Sí, Vale, gracias. ok. Em, ok. Sí, no sé si ustedes están haciendo esto con la tarea, pero lo que deben estar haciendo es, aunque no lo pido, deben hacer esto aquí con cada palabra. Y así Wow. le ayuda mucho con la traducción, porque si no, uno llega, por ejemplo, aquí y a cuál está, a dónde va este pronombre relativo. Okay. Si uno lo está pensando, porque dice aquí que Jesús les dice a ellos, no, yo también voy a hacer a ustedes una pregunta y si Luego, uno me contestare, entonces yo también voy a dar porque estoy haciendo, no estoy traduciendo literalmente, pero debajo de cuál autoridad yo hago las cosas. Se puede, si uno no está bien y se fija bien en el caso del pronombre relativo, es fácil mezclar esto y poner otra traducción a este pronombre. Okay. Entonces, porque eh, este han on, más o menos la, lo, porque hola. está refiriendo a si me contestan la pregunta. Pero como en el griego, preguntes logon, eso se queda siendo han. ¿Ok? No sé si a usted le costó trabajo en traducir este versículo, pero si le costó, creo que más por eso de no ver bien el caso de este pronombre. ¿Ok? Sí. Entonces, como dije, recomendación que ustedes hacen el paradigma, el análisis, mejor dicho, el análisis en cada palabra, especialmente si le está costando hacer la traducción. ¿Ok? Tengo una pregunta ahí, pastor, Ajá, porque el paradigma, bueno, ahí está, yo veo que el logón termina, la desinencia es on, y por eso estamos usando ahí con el on. Hay una coma en Eva, Eva, come on. Yo sé que va ligada ese on al logón solo por el paradigma o la desinencia, ¿cierto? ok. Está hablando aquí porque hay una coma aquí. Sí, por la coma, Mateo 21-24, sí, señor. Porque es Ajá, que nosotros en el español las comas separan ideas. Y ahí el logón está unido al on, ¿cierto? ajá. Bueno, separando ideas, pero recuerden que el pronombre relativo concuerda en género y número Número. con, con el antecedente, Ok. pero
el caso depende de cómo está usado en la cláusula. Okay. So, han, aquí es caso acusativo. ¿Por qué? Porque contestáis la pregunta. Si alguien me la contestara, ¿no? La pregunta aquí, entonces está en el caso acusativo por el Sí. verbo aquí de contestar. O el Ajá. griego epete, Épite. perdón, epete, perdón. No, Épite. buenas Ajá. noches, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches. Okay. Sí, Y, yo por lo menos en la mente la traduje como le pregunto a ustedes, y yo le pregunto a ustedes una pregunta, ajá, la cual sí me la contestan. Ese on se me hace fácil traducirla como la cual, ajá, ¿no? Ya ajá. siendo, la cual sí me la contestan, o la cual sí la contestan. Sé Ujú. como más, Sí, traduciéndolo literal, uno puede hacer ajá, exacto, sí. Eso para mí sería una buena traducción igual. Si la cual me contestan, contestáis. Y no, creo que, una vez más, creo que normalmente ustedes dirían contestáis, ¿no? Sí me la contestáis, pero yo quiero destacar que esta forma aquí es el subjuntivo. Por eso lo dejé en contestáis. ¿Suena bien así o debe ser contestáis? Suena muy bien así, contestáis. contestáis. Sí, Y, con A, y sí, con A, Y no me le con E. contestéis. Sí, contestéis es subjuntivo. Entonces sería contestáis. Bueno, contestáis es subjuntivo también, ¿no? Aquí en el griego es subjuntivo Subjuntivo. y esto debe ser subjuntivo. Entonces sí, contestáis. Contes- contestáis. porque el verbo es contestar y el subjuntivo va a ser contestéis. Pero si ustedes miran, por ejemplo, la Reina Valera está Con A. es con A. Exacto, es contestáis. Entonces creo que ellos lo dicen, bueno, ya que tenemos sí, aquí estamos dando la duda, pero una vez más, por las razones de la clase, que me lo muestran que es subjuntivo. Aunque cuando ustedes predican, si lo quieren poner gramaticalmente y correctamente en español, decisión de ustedes. Ok, Sí, sí, sí. Claro. ok. ¿Alguien pudo hacer esto de destacar um, el acto de que es medio, este verbo? ¿En voz media? Sí. ¿Alguno de No, ustedes? no, yo no llegaba hasta esa, pastor. Ok, ok. Porque yo no sé, el griego está claro que está diciendo algo como para el beneficio de nosotros mismos, para como nosotros decimos, el afecto al sujeto, pero no he visto una traducción que muestre esto. Es solamente como me pedirán en aquel día, pero se da cuenta de que sí hay distinción entre lo que está pasando aquí con este verbo y lo que Jesús dice que Él va a hacer. Porque, porque Él dice que yo no voy a hablar o pedir al Padre acerca de Calla all nosotros, luego. porque es como que nosotros ya tenemos la madurez o estamos bien claro en nuestra mente la voluntad de Dios y entonces estamos pidiendo correctamente, de la manera que yo veo lo que quiere decir ahí. Okay. La palabra que es complicada es aiteseste, aiteseste, ¿cierto? I, Aiteseste, ¿cierto? eh, creo que ellos lo van a dividir así, de esta manera. I, te, Aiteseste. ses, the. The.
Tiene que The. ser como la TH, the. The. Como, Ok. como, Ahí te says the. como los zapatos de la manera. Española. Sí, sí. Pero mira, para contestar, aquí sí está en mayúscula, fariseo. Ah, sí, fariseo. Sí. Fariseo, perdón, fariseo. Lo mezclé el griego y el español. Pero sí está en mayúscula. ¿Ok? A mí me gustó este versículo cuando yo estaba estudiando griego y aprendiendo eso de los tiempos. Lo que yo veo aquí, este versículo está diciendo, y en el camino preguntaba a sus discípulos, que es eperota, ¿ok? Lerota. Que Jesús estaba haciendo esta pregunta una y una vez, ¿ok? Entonces decían, por eso dicen, algunos dicen que tú eres Jeremías, tú eres, porque Jesús decía, ¿y quién dicen que soy yo? Y daban una respuesta. ¿Y quién dicen que soy yo? Y daban otra respuesta. ¿Y quién dicen que soy yo? ¿Ok? Ok. Entonces estaba haciendo esto. Entonces, lo importante de esto es, empezó a hacer esto a ellos también. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? O decís, ¿no? Ustedes, ¿quién dicen? Decís que soy yo. Y tenía que hacer la pregunta varias veces a ellos también. Hasta por fin Pedro dice, tú eres el Cristo. Del Cristo. Okay. So, Jesús está ahí trabajando con ellos, a ver lo que piensa la gente y después sacando lo que pensaban ellos de quién es él. Okay. Y esas son las cosas que uno entonces empieza, esto se llama exégesis, de mirar el texto y Amén. sacar las cosas del texto. No de que uno Amén. empieza con su propia idea y lo que se llama Eisegesis. exégesis, que es yo voy a meter mi idea ahí. No, yo solamente puedo sacar las ideas de lo que están ahí. Entonces, en esto, en el próximo semestre vamos a tratar de hacer esto un poquito más. Ok, Clamaron a gritos. ¿cómo es? Clamaron diciendo en Mateo 8:29. Ok. Kai autos. Y él les preguntaba a los Kai discípulos, autos. ¿humed vosotros de Mix. Aquina en Datina. Legete Legate. Enai. ¿Quién dicen ustedes o quién decís que soy yo? Okay. Y Pedro contestó Apocryphes of diciendo a él, Petros. Lagi tú eres autoi. el Cristo. O Christos. Okay. Sue ha Christos. Tratan de poner Ha. el énfasis donde están los acentos. Ha Christos. Ajá, Ok. ya. Ustedes deben estar leyendo estas oraciones en voz alta, por lo menos mientras que lo están traduciendo o lo están, porque ayuda mucho de, una vez más, oírlo, verlo, escribirlo, todo esto ayuda. Ok, vamos a empezar con la clase de hoy. Y entonces vamos a mirar el tiempo, otra forma del tiempo pasado, el griego. No voy a leer esto, porque eso lo pueden ver ya cuando lo tienen en los apuntes que le mando después de la clase. Pero esto está dando un poquito del concepto del lo que en el griego se llama aoristo, que esto es la forma del español pretérito simple, okay, que es hablando del pasado, a un evento del pasado y solamente es dando de que la acción pasó, no está dando mucho más, solamente una acción terminada. Aquí tengo
sugerencia, que esto creo que es importante que ustedes tomen el tiempo para hacer esto, porque más o menos cada semana estamos introduciendo un tenso o un tiempo nuevo de un verbo. Entonces, si ustedes no toman el tiempo a enfocalizar en lo que ya hemos aprendido, se va a mezclar esto. Y no van a saber este morfema significa esto y lo que significa el tenso o el tiempo en griego. So deben repasar esto. Mira, el futuro significa un evento que viene y se forma con el sigma. Y entonces, mirando los cuadros, esos cuadros que hay en los apuntes, para estar seguro que usted puede conjugar los verbos en el futuro, en el imperfecto, en la voz media, todo esto, saber bien lo que está pasando y lo que significa y la manera de traducirlo, ¿ok? En esta lección vamos a estudiar cómo formar el pasado perfecto en griego. Hay dos tiempos en el griego para hablar del pasado, el imperfecto que estudiamos hace 2 semanas y el aoristo. Y eso va a salir siempre en rojo porque no es una palabra española, ¿no? Pero dentro del aoristo hay 2 clases. Los primeros aoristos, que vamos a decir que es el tallo regular de los verbos, y los segundos aoristos, que es el tallo irregular. Y cuando entramos en eso, vamos a hablar más de lo que significa y por la razón por qué lo puse entre comillas. En la parte citada arriba de Thomas Schreiner, explica el significado, el concepto del aoristo, que es acción hecha y terminada en el pasado. Para la traducción, vamos a traducir el aoristo con el pretérito perfecto simple en español, que indica una acción indefinida o perfectiva. Por ejemplo, tengo esta frase aquí. Anoche estudié por 3 horas, comí la comida y me acosté a dormir. Okay. Esas son acciones hechas, terminadas y para adelante. Ya, no hay más información. Okay. Mientras que el imperfecto da un poquito otra idea que está en el libro de Redfield y también en Mounts, es que mirando esto, si el imperfecto es como que uno está en un desfile, una manifestación en la calle y uno está rodeado de toda la acción que está pasando. Mientras que el aoristo es como si uno está mirando este mismo evento de un helicóptero. Usted puede ver como el principio y el fin y el medio de la acción, todo lo que está pasando, lo ve todo de una vez. Eso es el aoristo. Mientras que el imperfecto es que uno está metido adentro de la acción y está siendo afectada o afectado por todo lo que está pasando alrededor. Okay? Vamos a repetir esto lo que dice aquí cuando estudiemos el aoristo segundo, o segundo aoristo, perdón. No hay diferencia en lo que significa ni el aspecto entre el primer y segundo aoristo. La diferencia es solamente en su forma. ¿Cuál es el tallo o la raíz que se va a usar para formar el primer o segundo aoristo? Okay? Lo que significa no cambia. Es solamente cómo se conjuga. Okay? Recuerda que el aspecto es primario y el aoristo solo indica que ocurrió un evento, no dice nada más sobre el aspecto del evento. Y el aoristo no es necesariamente puntual, es perfectivo. Okay? Mientras que estudiamos esto más, se va a dar cuenta de lo que significa este párrafo, pero tal vez debe tener esto un poquito grabado en la mente para regresar y leer eso de nuevo. Okay.
Hay dos rasgos para ayudarnos a saber que el verbo es un primer aoristo. Primeramente, tenemos a nuestro amigo el aumento. Y segundo, es el morfema del tiempo, sigma alfa, que se pone entre el tallo y los sufijos personales secundarios. Entonces se forma el primer aoristo así: aumento más tallo del tiempo aoristo activo más el morfema del tiempo y los sufijos personales secundarios. Entonces, para formar que yo desaté algo, o en este caso, tú desataste algo, es el aumento, el tallo, que en este caso, con el verbo luo, es la raíz del verbo, pero estamos técnicamente usando el tallo del tiempo aoristo activo, el morfema del tiempo, que es sa, y el sufijo personal secundario, que es la sigma. So, para decir desatastes, el griego va a ser el lusas. Okay? Acento aquí en el epsilon, en este caso. Okay.